Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, como siempre. Gracias por sumarte. Bueno, una situación que realmente preocupa a muchos. ¿Se sabe cuál es el universo de gente abarcada por estas situaciones? Es decir, ¿cuántas personas a partir de este fin de semana ya no podrían acceder a la jubilación porque no llegan a los 30 años de aporte? A ver, de acuerdo a la información oficial de la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación, en Mm, el 2025, las personas que no pudieran ingresar hasta el 23 de marzo, que cumplían la edad jubilatoria en ese momento y no tenían los aportes actualizados, ordenados y lo que requiere la ley, son alrededor de 245.000 personas que no van a poder acceder. 245 Sí, mil. 245.000, que solo le queda la opción de la pensión universal al adulto mayor, que es el equivalente al 80% de la jubilación mínima. Es decir, en el mes de abril, la pensión universal al adulto mayor son 228.000 pesos. ¿Esto que implica fundamentalmente para las mujeres? Que van a tener que esperar 5 años más para poder acceder a un beneficio. Claro. Entonces, ahí hay un problema inclusive adicional. El tema está en que el Congreso de la Nación no, digamos, no estiró, no amplió el plazo de la ley 27705 para las personas que cumplían los años hasta el 23 de marzo. Quienes cumplan la edad Mm, jubilatoria después del 23 de marzo, lo que dice el capítulo tercero de la ley, es que podrán acceder a comprar los años que le estén faltando para cumplimentar los 30 años de aporte, pero lo que ocurre es que hasta el día de hoy, como no hay ninguna normativa en contrario, van a tener que pagar de contado esa suma. Hasta el 23 de marzo había muchas personas que accedían mediante el pago en cuota a partir claro. de que estaban jubilados. Entonces, imagínate que una persona que esté adeudando 25 años de aportes va a tener que desembolsar una suma cercana a los 9 millones de pesos. ¿9 Eh, millones de sí, pesos sí, sí, sí. de Por eso una al mucha, contado? de una, sí, sí, vos tenés que pagarlo. Además necesitas tener una cuenta, Pero una ¿cuánta caja de gente tiene ahorro. esto? O sea, estamos hablando de que estás expulsando directamente a esas personas. Exactamente. No es porque uno escucha a veces que por desconocimiento, por ignorancia, se dice que las personas se jubilan sin pagar absolutamente nada. No es así. Porque además el sistema previsional argentino no solo se financia con aportes y contribuciones, sino que además tiene aportes fiscales que provienen del impuesto al IVA, al tabaco, a los combustibles, quienes pagamos ganancias o bienes personales también aportamos al sistema. Claro. Entonces, cualquier trabajador que no está registrado y que vaya a hacer una compra, está pagando IVA y está Mm, contribuyendo al sistema. claro. Entonces, por eso es Está que bueno las esto que moratorias, decís. exactamente, si es un problema muy serio, estructural, porque en la Argentina, entre los trabajadores bajo relación de dependencia en general, los trabajadores cuentapropistas y los trabajadores rurales, la informalidad llega casi al 50%. Mm, Estos son datos que se pueden, digamos, corroborar ingresando a cualquiera de los organismos que tienen estos datos oficiales. Entonces, claro. ahí tenemos un problema muy serio. Ahora, bien, en el Congreso se están discutiendo algunos proyectos, algunas iniciativas, que bueno, en su mano tienen cuestiones interesantes. Hay un proyecto de la diputada Dania Tabela, del diputado Tetazzi, del diputado Mazzot, me parece, entre otros, pero hay varios proyectos que pretenden que haya un piso en lo que puede recibir una persona al momento de jubilarse y que a partir de ahí se le calcule una mejora en función de los años de aporte que tiene realizado. Es decir, pues nosotros nos encontramos en el sistema que hay personas que tienen hasta 29 años de aporte y porque le falta un Claro, año no se pueden jubilar, ¿se entiende? claro. Entonces, entonces para que haya equidad, lo importante es que se tome esto, que se debata, y hay que tomar una decisión que no puede ser una decisión de un gobierno en materia previsional, porque las medidas previsionales son de mediano y largo plazo, es decir, superan varios gobiernos. Fíjate que la ley actual, la 24241, proviene de la década del 90, una ley Mm, muy debatida, muy trabajada. Después tuvo algunas modificaciones parciales, pero
para hacer una reformulación del sistema, bueno, requiere un gran consenso, donde tienen que participar los trabajadores, los empresarios, el sector público, obviamente, el Sí, se necesita una ejecutivo y reforma el de legislativo. fondo donde estén todos involucrados. Exactamente. Como, a ver, yo en este momento Perdón, y sobre todo por estoy esto, porque viendo, yo quiero que se aclare esto, porque viste que también lo que se genera a veces es un poco la guerra de, no sé si de pobres contra pobres, pero de ciudadanos contra ciudadanos, ¿no? Bueno, se escucha mucho esto de, bueno, no aportó, que se joda, ¿no? Y digo, también me parece que es bueno aclarar por qué hay tanta gente en la Argentina que no tiene aportes. Digo, mucha bueno, gente tal porque vez se entera tarde que no tuvo aportes, porque trabajaba en negro, porque hay una economía informal. Digo, pongamos un poco sobre la mesa lo que pasa también con el empleo argentino para entender ¿por qué llega tanta gente a esa situación? la gente llega a esa situación no porque no trabajó. La inmensa mayoría ha trabajado en distintas actividades. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Esas personas que estuvieron bajo relación de dependencia, el Estado fue desertor o estuvo ausente Mm, en el control. Y te voy a decir quiénes son claro, los responsables, concretamente. Es decir, los municipios tienen que controlar, porque los municipios, en el caso de la provincia de Buenos Aires, cobran una tasa de seguridad e higiene, y en la mayoría de los casos está fundamentada la cantidad de empleados que tiene una empresa. O sea, ya hay un motivo de control. Lo que era FIP y Arca, que es la encargada de la recaudación fiscal, debieran controlar esa situación. La ANSES debiera controlar esa situación. El Ministerio de Trabajo de Nación y de la provincia de Buenos Aires, por este caso de cualquier provincia, debieran controlar que los trabajadores estén regularizados. Porque un trabajador no esté regularizado, significa que no le pagan vacaciones, no le pagan aguinaldo, no tiene obra social, no tiene protección de RT y tampoco tiene aporte para su jubilación. mm, Entonces, eso también, ¿qué explica por otro lado? Explica de que hay casi un 43% de la economía importante de la Argentina en negro. claro, claro. ¿No? Vos imaginate, estamos hablando de más de 250.000 millones de dólares por año. Es Es una muchísimo, cifra una muy locura. importante. ¿Se entiende? Es decir, no es algo ¿Quiénes son los pequeño que no. actores del Estado que tienen que controlar eso y que fallaron a lo largo de muchísimas décadas? Y fue el ANSES, el Ministerio de Trabajo, la FIP, OIARCA, la Secretaría de Trabajo de las provincias, los municipios, Mm, los gremios que tienen que velar por la calidad del trabajo que tienen sus representados, es que precisamente, entre otras cuestiones, tengan la protección de la seguridad social. No solo el derecho a huelga o las condiciones laborales. Dentro de las condiciones laborales está que tienen que estar en la formalidad y tener la protección social que corresponde. Es decir, hay gremios que yo sé que trabajan, es más, hay un gremio que yo suelo ver, que es el gremio de la UOCRA, que suele poner en determinados lugares un cartel o alguna identificación como que han ido a ver en qué condiciones están sus trabajadores. Bueno, pero por eso no alcanza, porque además sus trabajadores realmente tienen que estar inscritos. Muchas personas, muchísimas, uno lo ve en la práctica cotidiana, llegan y dicen, no, pues yo trabajé en esta empresa, en esta empresa, en esta empresa, y cuando van se encuentran con que no tienen ningún aporte. claro. Ningún aporte. Por eso yo le digo siempre, Pensando que sí se los habían hecho, o sea, se enteran después. Yo conozco casos así, lamentablemente. sí, bueno, bueno, de esas cosas es lo más común. Uno sabe de empresas que a veces tienen un tercio con un régimen de 8 horas registrado, un Sí, tercio lo tienen con un régimen de reducción horaria registrado y el otro tercio no lo tienen registrado. Y en realidad todos trabajan 8 horas. claro, ¿Se entiende? Es claro. decir, ese es el problema estructural que tenemos en la Argentina. Cuando uno observa la región, ni siquiera miremos a Europa, cuando uno observa la región te encontrás con que tenés Uruguay, bueno, el nivel de empleo informal es mucho menor que en la Argentina. En Chile también. La economía en negro también es mucho menor, ronda el Claro. 20%. Nosotros estamos, la verdad, en una situación muy, muy grave, muy seria. Ahora, fíjate que de este tema nadie habla. Mm, Fíjate que totalmente. nadie habla de la informalidad, de los números, porque Totalmente, y es la sucede. clave. Es la clave, porque si vos no Ahora, resolvés eso, no resolvés la otra cuestión. el tema es cómo se resuelve, porque acá hay muchas visiones distintas al respecto. Está quienes dicen que tiene que haber más control, está quienes dicen que en realidad más que
control o no solo control, tiene que haber esta bendita reforma laboral, etcétera, porque que yo no sé si es una justificación de por qué los empleadores terminan negriando qué, pero bueno, vos me lo dirás que sos el especialista, que lo que dicen es, no, bueno, lo que pasa es que es tan difícil contratar gente que al final nadie termina haciendo los aportes, o mucha gente no hace los aportes. Digo, Es ¿cómo verdad que debe nosotros ser? tenemos una legislación laboral de base que proviene de la década del 70 y el mundo del trabajo Cambia mucho. se ha modificado sustancialmente, sobre todo en las condiciones, el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, que va a tener un impacto muy importante. Ahora, para eso también se requiere una reforma estructural que no implica cercenar derechos, sino que significa readecuar derechos a los tiempos que vivimos. Hoy en la Argentina es cierto que un trabajador aporta el 11% de su sueldo en bruto y el empleador aporta el 16% para las jubilaciones. Y estamos hablando de un 27%. Bueno, eso implica un costo laboral en términos competitivos, sí, bueno, pero hay que ver qué mecanismos de compensación se utilizan para Claro. esa cuestión. Porque si vos, digo, si podemos discutir todo esto, ahora también discutamos la economía en negro. Mm, ¿Tá? Es decir, no es solo un tema, no es solo la reforma laboral, no es solo la reforma previsional, también es la cuestión fiscal. Son claro. tres temas que en materia de seguridad social están totalmente, este, digamos, sincronizados y que tienen, digamos, un impacto muy importante a la hora de los resultados. Va por ahí la cuestión, no va por otro lado. Me parece que lo que hay que hacer es equilibrar todas esas asimetrías que existen entre el empleador, el empleado, la seguridad social, los aportes, la presión fiscal. Bueno, si vos lográs que todas esas cuestiones estén en un nivel de equidad, bueno, se pueden hablar de muchísimas cuestiones y puede haber modificaciones en cuanto a aportes y contribuciones también.